Jóvenes, darle la bienvenida, pues, a nuestra segunda clase del curso de Filosofía del Repaso San Marcos. En esta oportunidad, jóvenes, nos corresponde ver el tema Filosofía Antigua, segunda parte, y Filosofía Medieval. Entonces, sin más preámbulos, jóvenes, vayamos, pues, a desarrollarlo. Jóvenes, en esta etapa, pues, va a surgir un discípulo de Sócrates, que va a ser, pues, uno de los filósofos más reconocidos de esa época, es el filósofo Platón, ¿no? Quien, pues, va a exponer una teoría y va a ser a partir de él que se va a conocer el pensamiento socrático principalmente, ¿no? Veamos ahí las ideas del filósofo Platón, ¿no? Jóvenes, a ver, las principales ideas de Platón se orientan fundamentalmente, si queremos decir cuál es la teoría más importante de su pensamiento, tendríamos que hacer referencia, pues, a la teoría de las ideas, ¿no? O teoría de los dos mundos, como también se le llama, ¿no? Según esta teoría, jóvenes, Platón afirma que nuestro mundo, el mundo en el que nosotros vivimos, el mundo, pues, sensible, el mundo material, ¿no?, el mundo natural en el que nos movemos, es simplemente, dice él, una copia de un mundo verdadero, de un mundo original, ¿no?, de un mundo de esencias, el cual él va a llamar, pues, el mundo de las ideas, ¿no? Más o menos para comprender lo que Platón está diciendo, jóvenes, tendríamos que decir algo así, ¿no? Que si en nuestro mundo existen seres humanos, dice Platón, es porque existe una idea de ser humano, un modelo de ser humano a partir del cual se construye, pues, se constituyen los seres humanos. Algo así como que si hay perros en este mundo, jóvenes, es porque hay una idea de perro, hay un modelo, un arquetipo de perro, dice, a partir del cual surgen los perros como unas copias en nuestro mundo, jóvenes. Y así, ¿no? Si en nuestro mundo, jóvenes, hay belleza y justicia, diría Platón, es porque existe la idea de lo bello y la idea de lo justo. Jóvenes, las ideas, pues, no son ideas subjetivas, no es que se encuentren, pues, en nuestra mente, sino que las ideas, al contrario, son objetivas, existen independientemente de nosotros, según la teoría de Platón, y fuera de este mundo. Por eso también, pues, a su filosofía, muchos le llaman la filosofía de la trascendencia, o podríamos decir, jóvenes, también, ¿por qué no?, que con Platón se inicia, pues, la metafísica, el pensamiento metafísico, ¿no? Un pensamiento que distingue, pues, por un lado, una realidad material, una realidad natural, física, y por otro lado, una realidad espiritual, una realidad, pues, supranatural, jóvenes, una realidad, pues, de carácter esencial, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, jóvenes, esta es la idea central del pensamiento de Platón, la teoría de los dos mundos, la teoría de las ideas. Jóvenes, en base a esa teoría y siguiendo esa teoría también, Platón va a desarrollar su antropología. La antropología de Platón se va a desarrollar en el ámbito, pues, de qué noción va a tener del hombre, ¿no? Y entonces él nos va a decir, siguiendo a Sócrates, siguiendo a su maestro, que el hombre, pues, es un ser espiritual también, que el hombre es su alma. Jóvenes, pero va a poner énfasis mucho en la idea esta de que el hombre es alma prisionera en un cuerpo. Esa es la idea que Platón va a establecer. Entonces, el espiritualismo platónico, pues, va a ver con desdén el cuerpo, va a ver con una mirada despectiva de lo corporal, ¿no?, que va a predominar luego, pues, en todas estas visiones espiritualistas, joven, ¿no? Y por último, jóvenes, en el ámbito ya del conocimiento, ¿no?, en el ámbito del conocimiento, la teoría de Platón, pues, que va a predominar más es esta idea de la reminiscencia, ¿no? La idea de que el conocimiento del alma, jóvenes, es un conocimiento que el alma conserva a lo largo de diversas vidas y que conocer fundamentalmente, jóvenes, dice Platón, es recordar aquello que el alma ya ha contemplado quizás antes en otras vidas, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento en realidad no es aprender algo nuevo, dice Platón, sino que como nuestra alma es inmortal, como nuestra alma tiene, pues, la posibilidad de vivir varias vidas en diversos cuerpos, ¿no? Entonces, cuando el alma cree estar aprendiendo algo nuevo, en realidad está recordando algo ya sabido, ¿no? Y a esa teoría se le va a llamar la teoría de la reminiscencia, jóvenes,
que en Platón va a ser pues una de las ideas más importantes, ¿no? Más importantes de su pensamiento. Listo, jóvenes, ¿no? Hemos hecho un breve resumen de las ideas de Platón. Vamos a hablar en este momento de Aristóteles, ¿no? Recordemos que estamos pues en un ciclo repaso, no podemos profundizar mucho. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Jóvenes, Aristóteles, pues podríamos iniciar con esa famosa frase que él dice, ¿no? Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, ¿no? Y con esa frase, jóvenes, Aristóteles pues está planteando que quizás la teoría de Platón, muchas de sus ideas filosóficas son erróneas. Y entonces él, como buen discípulo, como un discípulo crítico, debe pues superar esa visión errónea de su maestro, ¿no? En ese sentido, jóvenes, la teoría más importante del pensamiento aristotélico va a ser la teoría del hilemorfismo, donde nos va a hablar pues de las sustancias, ¿no? de todo lo que existe, y nos va a decir que todo cuanto existe está compuesto por materia y de forma, jóvenes. Materia y forma son los componentes de todo cuanto existe, de toda sustancia. Jóvenes, mientras que a Platón se lo ha caracterizado como filósofo de la trascendencia, a Aristóteles se lo caracteriza como un filósofo de la inmanencia en el sentido de las esencias, ¿no? Para Platón las esencias están fuera de las cosas, en otro mundo. En cambio, en Aristóteles, joven, la forma, la esencia de las cosas está dentro de ellas y no puede separarse de ellas. Es algo que les pertenece a las cosas de manera intrínseca, por así decirlo. Joven, por eso se habla de la filosofía de la inmanencia en Aristóteles, ¿no? Jóvenes, luego pues Aristóteles también va a tener una visión más realista, ¿no? Más natural también acerca del hombre, ¿no? Es clásica la famosa definición, ¿no? Racional del hombre, ¿no? La idea de que el hombre es un animal racional. Esta idea es central en Aristóteles. Otra idea fundamental es la idea, pues, de que el hombre es un animal político. Y lo es porque necesita desarrollarse, necesita crecer dentro de una ciudad, dentro de una polis. Jóvenes, junto a esas ideas también cabe destacar esta idea que está mencionada en la diapositiva, ¿no? Que cuando Aristóteles concibe al hombre, si bien es cierto, lo concibe como una sustancia compuesta de materia y forma, de cuerpo y alma, ambas sustancias forman una unidad. El hombre no es pues alma, como decía Platón, no, dice el hombre es la unidad cuerpo y alma. Jóvenes, por último, podríamos ver también en Aristóteles a uno de los primeros empiristas, ¿no? Creo que sin ningún tipo de problemas se podría considerar a Aristóteles un empirista, porque con él, pues, ¿no? Con él empieza lo que se llama la revalorización de lo corporal, de los sentidos. Él dice, no, el conocimiento humano inicia en los sentidos, luego ya el alma, el intelecto, pues, tiende a la búsqueda de la forma de las cosas, a la esencia de las cosas, pero el conocimiento, pues, tiene su inicio, tiene su comienzo en los sentidos, en la sensación, ¿no? Listo, muchachos, pues, como les decía, hemos tenido que ir avanzando ya con los autores. Vamos a ver ahora el pensamiento, pues, ya de carácter helenístico romano, ¿no? Vamos a ir a otra etapa. Para terminar, muchachos, quería también hacer referencia a lo que Platón y Aristóteles estudian, ¿no? Ahí en la diapositiva se ha considerado el ser, lo realmente real, ¿no? El problema, creo yo, de ambos es el problema ontológico, ¿no? El problema fundamental, ¿no? La idea de la búsqueda del ser de las cosas. Platón va a encontrar ese ser en las ideas eternas y que existen fuera de este mundo, y Aristóteles va a encontrar ese ser, esas esencias dentro de las cosas. Listo, muchachos, entonces ha llegado el momento de ir pues al periodo helenístico romano. Entonces vamos a dar pase ya a ese momento, ¿no? Ahí con Diógenes, jóvenes como fondo, ¿no? Y empecemos, muchachos, ¿no? Diógenes el cínico. Jóvenes, los cínicos, ¿no? Los cínicos. A ver, vamos a empezar el llamado periodo helenístico, jóvenes, ¿no?
Jóvenes, el periodo helenístico tiene sus antecedentes en lo que se llama las conquistas de Filipo, ¿no? El padre de Alejandro Magno, ¿no? Termina conquistando Atenas, luego pues Alejandro Magno toma el poder, termina conquistando gran parte, grandes extensiones de territorio. Jóvenes, comienza a fusionarse la cultura griega con las otras culturas y de ahí pues surge la llamada cultura helenística, ¿no? Jóvenes, en este periodo de la filosofía, principalmente los filósofos se han centrado en la reflexión ética como la reflexión fundamental, ¿no? O sea, ¿qué se busca estudiar en esta etapa? El tema de la ética, el tema de cómo vivir una vida feliz, el tema del ideal del sabio, cómo alcanzar la sabiduría, jóvenes. A diferencia de Aristóteles, que no lo hemos dicho, pero que entendía la felicidad como virtud, como práctica del justo medio, como contemplación de la verdad, los filósofos del helenístico romano van a entender la vida feliz o la felicidad como ataraxia, ¿no? Ataraxia, joven, que se puede traducir como imperturbabilidad, ¿no? Como tranquilidad, como paz interior, ¿no? Entonces, como estar tranquilo con uno mismo. Entonces, vamos a ver ahí, jóvenes, la noción de felicidad que cada una de las escuelas helenísticas romanas van a desarrollar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esa teoría. Pongámosle aquí, jóvenes, los cínicos, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué dicen los cínicos, muchachos? Ahí tenemos, jóvenes, al filósofo Diógenes, ¿no? Los cínicos, joven, van a tener, pues, como máximo representante al filósofo Diógenes, pero van a tener un antecedente. El antecedente va a ser Antístenes, ¿no? El fundador de la escuela, discípulo de Sócrates, se dice, ¿no? Los cínicos, joven, pues, reciben su nombre de la forma de vida que ellos van a llevar, ¿no? Como te decía, Diógenes es el cínico por excelencia. Él, por ejemplo, va a rechazar las convenciones sociales. Él va a plantear, pues, que la vida del ser humano debe ser una vida natural, una vida basada, jóvenes, en lo que llamamos, pues, la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, jóvenes, tenemos el tema también de lo que va a valorar más Diógenes, ¿no? Que es la libertad, ¿no? La libertad de acción, la libertad de palabra. Jóvenes, entonces, para los cínicos, el hombre es un ser natural, un ser que no puede someterse a las normas de la sociedad, ¿no? Porque las normas son convencionales, son artificiales y terminan quitándonos nuestra naturaleza, ¿no? Diógenes decía vivir como los animales, ¿no? Como los perros, decía él. En ese sentido, la palabra cínico viene de la palabra perro, ¿no? Perruno. Y entonces, ahora pues la interpretamos como desvergonzado. Y de ahí deriva fundamentalmente, jóvenes, la palabra cínico, ¿no? Entonces, muchachos, continuaríamos pues con la clase, ¿no? Con la clase. A ver, el otro filósofo que viene a continuación, jóvenes, son los epicúreos, ¿no? Los epicúreos también se les llama hedonistas, jóvenes. El fundador Epicuro, pues, va a desarrollar también la búsqueda, pues, él va a decir que la felicidad está en la búsqueda del placer, pero ¿cómo se entiende el placer, jóvenes, en Epicuro? Como un estado de equilibrio en el ser humano, como un estado de equilibrio ligado también a una ausencia de dolor en el cuerpo y en el alma, jóvenes. Y entonces Epicuro va a decir, ¿no? Algunos confunden nuestra doctrina pensando que nosotros hablamos de placeres sensuales o placeres de todo tipo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la búsqueda del placer, solo hablamos de aponía y ataraxia, va a decir Epicuro, ¿no? Aponía y ataraxia. En ese sentido, jóvenes, pues la teoría de los epicúreos va a estar orientada justamente a que el hombre sabio debe saber elegir sus placeres, los placeres de la vida. Y tiene que también tomar en cuenta la búsqueda principalmente de los deseos que sean naturales y necesarios. Joven, por ejemplo, para el cuerpo, un deseo natural y necesario es comer, alimentarse de algo sobrio, calmar la sed, calmar nuestro sueño, dormir, quizás un poco de ejercicio, joven, quizás un poco de distracción, ¿no? Entonces, también hay el placer del alma, la ataraxia, jóvenes, ¿no? Epicuro decía, por ejemplo, que logramos la ataraxia si
no tenemos miedo a la muerte, si no tememos a los dioses, si comprendemos que el placer es fácil y que todo dolor tarde o temprano pasa, todo dolor tarde o temprano es superable. Y entonces, jóvenes, eso es lo que tenemos, eso es lo que encontramos pues en los epicúreos, ¿no? Epicuro joven va a promover la vida secreta, ¿no? Vive en lo secreto. Él va a promover también, jóvenes, va a aconsejar no casarse, va a aconsejar no enamorarse, no participar en política, lo va a decir. Jóvenes, ¿por qué dice esto Epicuro? Porque él dice, si quieres vivir tranquilo, tienes que evitar ciertas cosas, ¿no? Y jóvenes, la forma de vida que él prefería era compartir con sus amigos. Por eso Epicuro terminó comprando unas grandes extensiones de tierra en Atenas, joven, y creando pues una especie de academia, de lugar donde él compartía con sus amigos. Y él decía que el mayor placer del alma es justamente el compartir con las amistades. Jóvenes, luego sigamos pues con los otros autores, los llamados estoicos. Jóvenes, ahí aparece pues Zenón de Sitio, como el estoico fundador de esta escuela. Jóvenes, los estoicos pues van a tener muchas ideas interesantes. Una de ellas que podemos mencionar es el famoso vivir de acuerdo con la naturaleza. Jóvenes, los estoicos pensaban que el universo, por ejemplo, se regía en base a una razón universal, ¿no? Y entonces esta razón universal establecía de cierta manera todo lo que ya acontecía, ¿no? A esto le podemos llamar, jóvenes, determinismo o fatalismo. Y en ese sentido, jóvenes, este conjunto de sucesos que ya estaban establecidos previamente por la razón universal, solo competía al individuo, a la persona, aceptarlo, ¿no? Aceptarlo y a esos jóvenes se le ha llamado la resignación, ¿no? Entonces, para poder ser felices, dicen los estoicos jóvenes, nuestras expectativas no se deben alejar de la realidad, de los acontecimientos. Y lo otro, jóvenes, es debemos buscar el autocontrol, ¿no? El autocontrol de nuestras emociones. Ahí tenemos, jóvenes, algunas ideas de los estoicos. Y por último, vamos terminando ya con los escépticos, jóvenes, ¿no? Los escépticos, ¿no? Jóvenes, por ejemplo, mira, en el tema de los escépticos, vamos a encontrar pues al filósofo Pirrón de Elis. Pirrón de Elis va a ser, jóvenes, un filósofo pues que va a señalar que no existe pues quizás un criterio para determinar qué enunciados son verdaderos o qué enunciados son falsos, que no hay manera de distinguir lo verdadero de lo falso y que por lo tanto, jóvenes, lo que tenemos que hacer las personas es suspender nuestro juicio, no brindar ninguna afirmación acerca de las cosas. Jóvenes, eso es lo que se va a llamar la epogé, ¿no? El silencio, ¿no? El no afirmar nada porque sabemos que todo lo que vemos, jóvenes, de cierta manera es apariencia, ¿no? Listo, muchachos, entonces así pues habríamos llegado ya al final de este periodo helenístico, ¿no? Al final de este periodo helenístico. Vamos, jóvenes, ya a pasar pues a la última etapa del tema, ¿no? Que era pues la etapa cristiana, ¿no? La filosofía medieval, la filosofía cristiana. Entonces vamos a poner un cuadrito, jóvenes, ahí, ¿no? Para hacer referencia al cristianismo. Creo que ahí queda mejor, ¿no? Entonces vayamos, jóvenes, ahora sí a la Edad Media, ¿no? Para terminar ya, muchachos, esta exposición, esta clase, pues vamos a hablar de la filosofía medieval, jóvenes. Hablemos un poquito del contexto en el que surge, ¿no? Recordemos, joven, que Alejandro Magno, pues, muere muy joven, sus generales se dividen su territorio, luego surge el Imperio Romano, joven, que comienza a conquistar, pues, esos terrenos, y jóvenes, se expande demasiado, surge el cristianismo, eso es fundamental esta idea, jóvenes. El cristianismo, jóvenes, en esa época no dábamos, pues, muchas esperanzas de sobrevivencia en esa época, ¿no? Pero jóvenes, el cristianismo pues termina sobreviviendo, termina volviendo, capturando Roma, joven, el cristianismo termina volviéndose romano, y jóvenes pues a partir de ahí va a surgir una filosofía patrística en un primer momento y una filosofía escolástica, jóvenes. Vamos a ver, jóvenes, ahí, ¿no? Recordemos, joven, que en la Edad Media pues lo principal, los temas principales de esta reflexión de estos autores va a ser justamente el tema de la fe y la razón, como aparece ahí, y el teocentrismo, ¿no? La idea de que Dios es el centro de todo en cuanto existe, ¿no? Entonces, el teocentrismo. Vamos a poner acá, ¿no?
a Agustín de Hipona, ¿no? A Agustín de Hipona. Jóvenes, a ver, ubiquemos un poco a Agustín de Hipona, joven. Agustín de Hipona va a vivir, jóvenes, en la época de la invasión del Imperio Romano por los bárbaros. Va a vivir casi en los últimos medio siglo del Imperio Romano, en esas últimas etapas. Joven, él va a ser pues hijo de un soldado romano y de una cristiana. En sus inicios va a ser pagano, pero ya a mediados de su vida, jóvenes, él va a convertirse al cristianismo y pues se va a volver un defensor acérrimo del cristianismo, ¿no? Jóvenes es uno de los principales representantes de la patrística. La patrística, jóvenes, es pues el primer periodo de la filosofía cristiana, que se ha considerado como el periodo de constitución, ¿no?, de los dogmas cristianos, ¿no? Jóvenes, ahí vamos a tener la famosa frase de Agustín, pues, ¿no? Agustín nos va a plantear esta idea de que hay que creer para entender, ¿no? La fe es primero, jóvenes, la fe tiene primacía sobre los conocimientos racionales, ¿no? Y una vez que tenemos fe en algo, joven, la razón complementa ese conocimiento, ¿no? Tenemos también ahí, jóvenes, el tema de la doctrina de la iluminación en el ámbito del conocimiento, ¿no? Sabemos, jóvenes, de que se decía, pues, en esa etapa de que Dios, cuando un ser humano comprende una verdad, es porque Dios, joven, de cierta manera se lo permite, ¿no? Dios lo hace posible, joven, iluminando su alma, ¿no? Para que así la persona pueda captar esa verdad, jóvenes, ¿no? Entonces, la teoría de la iluminación plantea eso, ¿no? Que Dios, joven, hace posible al ser humano la captación de ciertas verdades, ¿no? Joven, y lo más importante, pues, es esta idea de que Dios podemos acceder a él a través de nuestra alma, ¿no? Entonces, Agustín va a tener esa frase, jóvenes, ¿no? Va a decir que a Dios hay que buscarlo en nuestro interior, ¿no? Jóvenes, y entonces esa idea es central, ¿no? Sócrates ya decía también que el conocimiento y la verdad se encontraban en nuestro interior, Platón también lo había dicho, pero ahora lo dicen los cristianos, ¿no? Entonces, para llegar a Dios hay que buscar en nuestro interior. Jóvenes, Agustín va a tener otras ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea del mal como ausencia de bien. Vamos a ver también la idea, pues, de la ciudad de Dios, ¿no? De que al final de la historia, jóvenes, los hombres, pues, se van a enfrentar, este, van a ser elegidos por Dios, los hombres, justos. En cambio, los pecadores, pues, van a ser condenados, jóvenes, ¿no? Por otro lado, jóvenes, y ya para ir terminando esta parte de la clase, tenemos ahí al gran filósofo Tomás de Aquino, el cual, pues, jóvenes, va principalmente a recibir la influencia aristotélica. Agustín recibió la influencia platónica. A él lo vamos a considerar representante de la escolástica, jóvenes, ¿no? El representante de la escolástica. Ahí tenemos pues unas frases interesantes. Ver para creer, jóvenes. Jóvenes, no es que Tomás quiera ver a Dios para creer en Dios, ¿no? No es, por ahí no va el tema. El tema es que Tomás de Aquino nos dice que los seres humanos tenemos que aprender a ver los signos de Dios para poder comprenderlo, ¿no? Y joven, ahí vienen los signos de Dios, que son fundamentalmente las 5 vías ¿no?, de cómo demostrar la existencia de Dios, ¿no? Entonces lo que te voy a hacer ahorita, jóvenes, es explicarte justamente las 5 vías y con eso pues vamos a dar fin, jóvenes, a esta clase, ¿no? Entonces vamos a sacar adelante, joven, la explicación de las 5 vías, ¿ya? Mira, para terminar ya, muchachos, con esta clase, entonces, la primera vía es la vía del movimiento. Nos dice que si en el mundo hay movimiento, pues este movimiento no puede venir de una cadena infinita de motores móviles, eso es absurdo, y por lo tanto, pues ese movimiento debe venir de un ser supremo, de un ser superior, y ese ser supremo y superior es Dios. Dios es el primer motor inmóvil, joven, primera vía. Segunda vía, jóvenes, nos habla pues de las causas y los efectos. Toda causa produce un efecto. Si el universo es un efecto, jóvenes, tremendo, no puede provenir el universo pues de una serie infinita de causas causadas, dicen, ¿no? No, eso no explica nada, no, lo infinito no explica nada, joven, sino que tiene que haber una primera causa, jóvenes, de todo cuanto existe. Entonces, esa primera causa, van a decir, es una causa incausada, y justamente esa primera causa incausada es Dios, jóvenes. Entonces ahí tenemos, jóvenes, otra idea de Dios, ¿no? La segunda vía. Vayamos a la tercera vía, jóvenes. La tercera vía nos dice, joven, es la vía de la consistencia, ¿no?
Los seres consistentes, jóvenes, como tú, como yo, como las demás cosas, nacemos y dejamos de existir, somos y dejamos de existir. Ahí está nuestra contingencia, ¿no? Joven, en cambio, dice, ¿no? Para que estos seres contingentes existan, tiene que haber un ser necesario, ¿no? Un ser necesario en el sentido de que no nace, no muere, jóvenes, y ha existido eternamente, desde siempre, y a partir de él surge, pues, los seres contingentes, ¿no? Entonces, Dios es ese ser necesario a partir del cual surgen los seres contingentes, muchachos, ¿no? Vayamos, jóvenes, ya a la cuarta vía, la vía de la gradualidad, ¿no? Esta vía nos dice, jóvenes, que en el mundo existen grados de perfección y entonces que los grados inferiores de perfección, ¿no? Están en los seres más imperfectos, pero que, jóvenes, en la parte superior de los grados de perfección se encuentra el hombre, se encuentran los ángeles y se encuentra Dios, joven, como el ser más perfecto de todos, ¿no? Por último, jóvenes, la quinta vía, ¿no? La vía de lo que llamamos finalidad, la vía de la razón de ser de las cosas. Para Tomás de Aquino, jóvenes, se dice, pues, se plantea, la vía de la finalidad nos dice, jóvenes, que Dios es quien da un fin a las cosas, que le da una razón de ser, que Dios le da un sentido a las cosas, ¿no? Entonces, muchachos, ahí tenemos las famosas 5 vías. Entonces, para que, si el mundo es un mundo ordenado, es ordenado porque existe un ser inteligente que lo ha ordenado. Ese ser inteligente que ha ordenado el mundo es, ¿no? Justamente lo que llamamos la inteligencia ordenadora. Listo, jóvenes. Con estas 5 vías, jóvenes, Tomás de Aquino no, pues, logró convencer a nadie, al parecer, pero sí logró introducirnos, pues, y ya tener un nombre en lo que se llama la metafísica cristiana, ¿no? Jóvenes, y te decía que logró introducirnos, pues, en lo que llamamos los misterios de la fe, intentando fusionarlo con la razón, ¿no? Entonces, lo que intentó hacer Tomás fue bautizar a Aristóteles. Podríamos decir que Agustín de Hipona intentó bautizar a Platón, ¿no? Y la filosofía, pues, medieval, jóvenes, al final fue una especie de servidumbre, ¿no? Una etapa donde la filosofía estuvo al servicio de las verdades reveladas, de las verdades religiosas. Y jóvenes, entonces, en ese sentido, pues, la filosofía medieval va a ser una continuidad con los griegos, ¿no? Y jóvenes, va a llegar un momento en que esa filosofía pues va a llegar a su etapa de finalización, ¿no? Cuando ya algunos cambios, ¿no? Se van a ir dando a lo largo del tiempo que van a generar pues la ruptura de la filosofía medieval y el inicio de la filosofía moderna, ¿no? Jóvenes, entonces ahí tenemos los principales representantes. Ya vamos a terminar esta parte de la clase, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto, muchachos? Como una especie de resumen ya para terminar, hemos visto pues el día de hoy, primero las ideas de Platón y Aristóteles, sus teorías ontológicas, la teoría de las ideas, la teoría de la sustancia. Luego hemos visto pues las escuelas, ¿no? Cómo buscan la ataraxia los filósofos del helenístico romano. Los cínicos que nos han enseñado pues a rechazar las convenciones sociales y a llevar una vida natural lo más libre posible. Los epicúreos que entienden el placer como ausencia de dolor, ¿no? Como búsqueda solo de las cosas necesarias, ¿no? Los estoicos, joven, que hablan pues de la resignación, ¿no? De poder adecuarnos a lo que ocurre, resignarnos ante lo que sucede. Y jóvenes, los escépticos ante ¿no? la imposibilidad de conocer algo, ¿no? Y por lo tanto la propuesta de suspender nuestro juicio. Y por último, jóvenes, los filósofos medievales, ¿no? Los cuales ya hemos señalado sus principales ideas, ¿no? Pero lo que podríamos decir, joven, para terminar ya, pues, que en la patrística se termina, pues, consolidando lo que llamamos la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, la patrística es el periodo de creación y consolidación de la doctrina cristiana. Y en cambio, jóvenes, ya en la escolástica, la doctrina cristiana lo que va a buscar es su fundamentación racional, ¿no? Y es ahí donde encontramos, pues, la labor titánica de Tomás de Aquino, jóvenes, ¿no? Esta labor tan amplia, ¿no? Entonces, muchachos, con nosotros sería hasta aquí el día de hoy. Ya nos estaremos viendo en una próxima sesión, en una próxima clase, ¿no? Muchas gracias. Entonces, esto sería todo por el día de hoy, jóvenes.
Nos estamos entonces despidiendo. Hasta la próxima, jóvenes.